Buenos días, mi nombre es Jubens Velázquez Chirinos. En esta oportunidad les voy a presentar la primera parte de nuestro trabajo, en la cual se trata sobre la mejora del sistema electrónico de una máquina extrusora de plástico para la fabricación de tuberías de una empresa industrial peruana. El proceso que analizamos consiste en alimentar la resina plástica a una extrusora, donde un tornillo la transporta, la calienta hasta fundirla, luego el material pasa por un molde que le da la forma de una tubería. Este proceso es muy importante porque de él depende la calidad del producto final. Durante el análisis identificamos que muchas extrusoras utilizan un sistema de control de temperatura de encendido y apagado, lo cual genera variaciones térmicas, desperdicios de material y un mayor consumo de energía. Por ello, proponemos implementar un sistema basado en sensores de temperatura y de presión, relés de estado sólido, un variador de frecuencia y un PLC, con el fin de obtener un proceso más estable, seguro y eficiente. En cuanto al análisis de circuitos eléctricos y electrónicos, la máquina trabaja con circuitos de corriente alterna y también de corriente continua. Los circuitos de corriente alterna alimentan los equipos de mayor potencia, como el motor principal, las resistencias calefactoras, el helador y la cortadora. Por su parte, los circuitos de corriente continua corresponden al sistema de control, ya que reciben la información de los sensores y envían las señales necesarias para controlar el funcionamiento de la máquina. Además, las resiliencias calefactoras son reguladas mediante relés de estado sólido y el sistema cuenta con un circuito de seguridad que detecta sobrepresiones para evitar daños en el equipo. Finalmente, el PLC es el encargado de supervisar todo el proceso, controlar la temperatura, coordinar el funcionamiento de los motores y garantizar una operación segura. En nuestra propuesta, el Arduino solo se utiliza para realizar pruebas o simuladores, mientras que el PLC es el controlador utilizado en la aplicación industrial. Gracias. En esta parte del proyecto se seleccionaron los instrumentos de medición necesarios para monitorear las principales variables de la máquina extrusora de plástico. Estos instrumentos permiten controlar la temperatura, la presión, la velocidad, la tensión y la corriente eléctrica durante el proceso de fabricación de tuberías. En primer lugar, se emplean termocuplas tipo K en cada zona del calentamiento del cañón. Su función es medir continuamente la temperatura del material y verificar que se mantenga dentro del rango establecido, que es aproximadamente 370 a 200 grados Celsius. La termocupla es un sensor analógico que genera una señal de pocos milivoltios, por lo que necesita un módulo de acondicionamiento antes de enviar la información al PLC. Gracias a estas mediciones se puede regular la potencia de las resistencias calefactoras y evitar el sobrecalentamiento o la degradación del plástico. También se seleccionó un transductor de presión del fundido, instalado en el cabezal de la extrusora. Este sensor permite identificar posibles obstrucciones en el dado o en el filtro. Su señal es analógica, normalmente de 4 a 20 mA, lo que facilita su conexión a una entrada analógica del PLC. Cuando la presión supera el límite permitido, el sistema puede activar una alarma, disminuir la velocidad del tornillo o detener la máquina. Para medir la velocidad del tornillo se utiliza un encoder o tacómetro. Este dispositivo entrega una señal discreta en forma de pulsos. El PLC cuenta estos pulsos y calcula las revoluciones por minuto del motor. De esta manera se puede comparar la velocidad real con la velocidad programada en el variador de frecuencia y sincronizarla con el alador. Durante las actividades de mantenimiento se utiliza un voltímetro digital que permite comprobar las tensiones de alimentación, como 200 voltios en las resistencias, los 380 en el motor trifásico y 24 voltios
en el circuito de control. Finalmente se emplea un amperímetro pinza amperímetrica para medir las corrientes consumidas por los motores y las resistencias. Este instrumento ayuda a detectar sobrecargas, fallas eléctricas o consumos anormales. En conclusión, la selección adecuada de estos instrumentos permite realizar un monitoreo continuo, mejorar la seguridad de la extrusora, prevenir fallas y mantener estable la calidad del proceso productivo. Buenas tardes, docente, compañeros. Soy Erika Mones. A continuación explicaré el punto 4 correspondiente a la identificación y clasificación de las máquinas eléctricas empleadas pues en la máquina extrusora y el rol que cumplen dentro del proceso productivo. En primer lugar, encontramos el transformador de aislamiento. Se trata de una máquina eléctrica estática que trabaja con corriente alterna. Su función principal es aislar eléctricamente los circuitos de control de la etapa de potencia, protegiendo al PLC, a los sensores, a los modos electrónicos frente a las sobretensiones, a las interferencias y ruido eléctrico generado por los motores. Gracias a ello, pues, se incrementa la seguridad, la confiabilidad del sistema, ¿no? El segundo equipo es el motor eléctrico de tornillo extrusor, que constituye el componente más importante de la máquina. Es un motor trifásico de corriente alterna, de tipo asíncrono o de inducción, controlado mediante un variador de frecuencia. Su función es transportar, comprimir y fundir el material de plástico a lo largo del cañón de la extrusora. Además, permite regular la velocidad de producción según las condiciones de proceso y requiere un mantenimiento preventivo y constante para garantizar su correcto funcionamiento. Tercer elemento, pues corresponde a los motores eléctricos de jalador y de la cortadora. Ambos son motores de corriente alterna que trabajan de manera sincronizada con el tornillo extrusor. El jalador se encarga pues de arrastrar la tubería manteniendo un espesor uniforme, mientras que la cortadora realiza el corte del producto a la longitud requerida, ¿no? Esta sincronización pues mejora la eficiencia de toda la línea de producción, ¿no? Otro componente fundamental que tenemos son las resistencias calefactoras tipo banda, consideradas actuadores térmicos resistivos. Estas resistencias pues reciben las señales de control del PLC a través de relés de estadio sólido y suministran pues calor necesario para fundir el plástico. Además permiten mantener un perfil térmico estable en cada zona de la extrusora y optimizar pues el consumo energético del sistema, ¿no? Y finalmente, respecto a la precisión del sistema, del control de temperatura multizona, pues nuestro trabajo presenta una simulación académica donde las 4 zonas de calentamiento muestran errores inferiores al 1% con respecto a la temperatura programada. Esto demuestra pues que un control PID correctamente pues implementado permite mantener temperaturas estables, mejorar la calidad de tuberías y reducir pues el desperdicio del material. No obstante, pues que estos resultados deberán validarse mediante las pruebas y calibración durante puesta en marcha del sistema. Y para concluir, pues las máquinas eléctricas y los actuadores analizados trabajan de forma integrada para asegurar que el proceso de extrusión sea eficiente, seguro y preciso. La correcta selección y coordinación de estos equipos pues, permite incrementar la productividad, mejorar la calidad del producto final, ¿no? Y reducir tanto pues el consumo de energía como las fallas operativas, ¿no? Muchas gracias. Buenas noches. Yo cierro la presentación con el punto 5. Mis compañeros ya explicaron el proceso, los cables, los sensores y los motores. A mí me toca lo último,
¿Cómo hacemos que la máquina trabaje sola? El PLC y el control automático. El cerebro de la máquina es un PLC. Es un controlador industrial. Aguanta polvo, calor y ruido eléctrico. También pensamos en un Arduino, pero solo sirve para probar, no para la fábrica. ¿Cómo funciona el control? El sensor mide la temperatura real del cañón. El PLC la compara con la temperatura que queremos. Si está fría, demanda más energía. Si está caliente, de baja. Eso es un lazo cerrado. La máquina se corrige sola, todo el tiempo. Antes, con los termostatos viejos, la temperatura se movía hasta 8 grados. Con este control, en nuestra simulación el error quedó por debajo del 1%. Ahora pasamos a la seguridad. Ahora, lo más importante del diseño, la seguridad. El botón de emergencia no pasa por el programa. Va cableado aparte directo. ¿Por qué? Porque si el PLC se cuelga, la máquina igual tiene que parar. Está ahí sobre presión, está ahí sobre temperatura, o si se quema el motor, el sistema corta todo y prende la alarma. Y no arranca de nuevo solo. Alguien tiene que revisar y darle marcha a mano. Esto lo pide la norma IEC 6024-1 de la Ley 29783 de Seguridad en el Trabajo. ¿Cómo arranca la máquina? El programa se hizo con el estándar IEC 61301-3. El arranque tiene un orden. No se puede saltar. Primero la máquina se revisa a sí misma, después calienta las 4 zonas, recién cuando la temperatura está bien. Empieza a girar el tornillo y al final entran el alador y la cortadora. Esto es clave. El tornillo nunca gira con el plástico frío. Eso es lo que rompe estas máquinas. Y como cierre, tenemos eh, preguntas, o sea, estas preguntas nacen de acuerdo a la exposición. ¿Y qué gana la empresa con todo esto? Menos tubería mala, menos material botado, menos consumo de luz, porque las resistencias dejan de prenderse y apagarse todo el rato. Y más seguridad para el operario. ¿Por qué lazo cerrado y no abierto? Porque la temperatura cambia sola. El tornillo genera calor con la fricción, el material entra frío, un lazo abierto no se entera de nada, el cerrado mide y corrige. ¿Por qué no usar Arduino si es más barato? El Arduino sirve para la maqueta. En la fábrica hay ruido eléctrico, polvo y vibración. El PLC aguanta eso y cualquier técnico lo puede mantener. ¿Qué pasa si se malogra un sensor? El PLC se da cuenta, apaga esa zona y detiene la máquina. Un sensor malo nunca puede dejar una resistencia prendida sin control. ¿Cómo saben que va a ahorrar energía? Se mide, comparamos los kilowatts por kilo de tubería antes y después. Y el porcentaje de material botado, eso se comprueba en la puesta en marcha. Eso sería todo de mi parte, muchas gracias.